Hubo una ocasión en que alguien se acercó a mí y me dijo que su empresa generaba grandes ventas y que sus ventas eran mayores a que los gastos que ella tenía, pero que su empresa no era rentable, que su empresa estaba condenada a el fracaso. Y usted se pregunta, ¿por qué decía esa persona que su empresa, aún teniendo ingresos mayores que sus gastos, su empresa no era rentable? ¿Será cierto que era un tema de rentabilidad o es un tema de capital de trabajo? En este capítulo vamos a aprender qué es el capital de trabajo y cuál es la importancia que tiene el capital de trabajo para las empresas. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo en este nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a hablar sobre capital de trabajo. Vamos a aprender qué es el capital de trabajo y por qué es tan importante para las empresas prestar atención a la administración del capital de trabajo. Como le acababa de decir, hay empresas, señores, que pueden ser rentables. Hay empresas que generan mayores ingresos que sus gastos, pero no pueden subsistir. Y no subsisten principalmente porque no tienen un adecuado manejo de su capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Cuando hablamos de capital de trabajo, no hablamos más de esos recursos que tiene la empresa para llevar a cabo sus operaciones cotidianas. Recursos que se traducen en efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Las empresas necesitan tener capital de trabajo para poder llevar a cabo sus operaciones cotidianas. Y si no tenemos una adecuada distribución entre las diferentes partidas del capital de trabajo, entonces nuestra empresa no podrá subsistir. Tal cual es el ejemplo de una empresa que generaba grandes ventas y las ventas, como le acababa de mencionar, eran mayores que los gastos que ella producía. Pero, ¿por qué la empresa entonces tenía tantas dificultades financieras? Cuando analizamos la empresa y verificamos qué era lo que pasaba, nos dimos cuenta que la empresa tenía gran parte de su capital de trabajo concentrado en las cuentas por cobrar. ¿Qué significa eso? Significa que aunque la empresa estaba generando valor, estaba generando rentabilidad, la misma estaba toda concentrada en las cuentas por cobrar. Así que hacerles frente a sus compromisos, hacerle frente al pago de proveedores, de impuestos, de nómina, se le hacía difícil porque no tenía liquidez para hacer ese frente. Entonces, ¿el problema de esa empresa es la rentabilidad? ¿El problema de esa empresa es que no genera utilidades? No, el problema de esa empresa es que no tiene un adecuado capital de trabajo. Para que el capital de trabajo de la empresa sea sano, tiene que tener una distribución de acuerdo a la naturaleza de la misma. Por ejemplo, hay empresas que pueden subsistir perfectamente sin tener inventarios, pero hay otras que necesitan tener concentrado una gran cantidad de inventarios. Hay empresas que tienen la suerte de que todo lo venden al contado, por tanto no tienen cuentas por cobrar. Pero hay otras empresas que para poder vender tienen que darle crédito a sus clientes, por tanto tienen una cuenta por cobrar. Hay empresas que por su naturaleza necesitan operar con mucho efectivo y hay otras que no. Hay otras que operan con una cantidad mínima de efectivo. Es decir, el capital de trabajo va a depender del tipo de empresa que nosotros estemos gestionando. Lo que sí nosotros debemos tener en cuenta es poder gestionar ese capital de trabajo de acuerdo a las características de nuestra empresa. Porque como le acabo de decir, como le mencioné anteriormente, no importa lo rentable que sea una empresa, si no tiene un adecuado capital de trabajo, no va a subsistir. Porque no podrá hacer frente a sus compromisos, no podrá hacer frente a sus obligaciones. Capital de trabajo, como mencioné anteriormente, no son más que esos recursos que tiene la empresa para llevar a cabo sus operaciones cotidianas. ¿Y qué son las operaciones cotidianas? Bueno, las operaciones cotidianas son las operaciones del día a día de la empresa. Por ejemplo, una empresa que produce pan compra la materia prima, la harina, la sal, el azúcar, la convierte en pan, lo vende a sus clientes y luego lo cobra. Esas son las operaciones cotidianas de esa empresa. Una empresa, por ejemplo, que lo que fabrica es ropa, compra tela, compra hilo, compra botones, fabrica la ropa, la vende a los comercios, la vende al público y luego lo cobra. Es decir,
Cada empresa tiene distintas operaciones cotidianas de acuerdo a la naturaleza que tiene la misma. Esas operaciones cotidianas necesitan recursos para que se puedan llevar a cabo. Y esos recursos se llaman capital de trabajo, que es lo mismo que hablar de activos circulantes. Cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando justo de los activos circulantes: efectivo, cuenta por cobrar e inventario. Si hablamos de capital de trabajo neto, estamos hablando de esos recursos que tiene la empresa para llevar a cabo sus operaciones cotidianas después de hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, si usted toma el activo circulante de la empresa, que ya hemos explicado cuál es, y le resta el pasivo circulante, vamos a tener lo que es el capital de trabajo neto de la empresa. ¿Y cuál es el nivel adecuado de capital de trabajo o de capital de trabajo neto para una empresa? Como mencioné anteriormente, va a depender de la industria, va a depender de las características que tenga su empresa y de las particularidades que tenga la industria a la que usted pertenece. No existe una respuesta universal para nosotros establecer qué nivel de capital de trabajo tenemos que tener. Lo que sí, que ese nivel de capital de trabajo debe a usted garantizarle que las operaciones de su empresa no se vean afectadas. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro capítulo donde estuvimos hablando sobre lo que es el capital de trabajo y la importancia del mismo para una empresa.